Qué gusto iniciar la semana en Uno más Uno con una entrevista muy especial en nuestro segmento En Primer Plano. Hoy nos acompaña don Antoliano Peralta. Él es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bienvenido, Antoliano, a Uno más Uno. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día Distinguido para todos. caballero, hay muchos temas que le conciernen a usted. ¿En qué están las reformas del Estado anunciadas por el presidente Abinader e iniciadas, verdad? Pero no, sin resultados por ahora contundentes? Oye, que es una grata coincidencia que empecemos con esa pregunta porque yo me proponía hacer una observación sobre el comentario de ustedes respecto al resultado de la discusión en el CES de la reforma. Hacer una observación, pero me la han puesto, me la han pichado de... Pichamos bajito. Hágala. No, la verdad es que las conversaciones sostenidas en el Consejo Económico y Social en aquella ocasión de las 12 reformas no fueron frustratorias en todos los casos. Por ejemplo, a la consultoría le correspondió coordinar la mesa de institucionalidad, que llamaba más la atención porque ayer que se estaba discutiendo la primera propuesta de reforma constitucional, que como ustedes saben se retiró por razones incluso prácticas, la pandemia, una serie de cosas en ese momento se consideró que no era oportuno y además porque no había un consenso importante con respecto a todos los temas de la propuesta. Es una historia ya conocida. Bueno, pero recuerden que producto de ese diálogo, de las cosas que se discutieron ahí, se aprobó la reforma al final, se continuó con reducida, se discutió en la mesa nuestra una ley para modificar el procedimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, está en el Congreso. Se discutió un proyecto de ley para modificar la ley de compra y contrataciones, está en el Congreso. Se discutió una reforma a la legislación sobre agua. Hay un proyecto ya afinado, hay una discusión de otras propuestas en el Congreso que no son las del Poder Ejecutivo, pero se va a introducir ya la del Poder Ejecutivo. Recuerden el proyecto de la mesa en la que yo no participé, de reforma al Código Laboral, está en el Congreso. Y pudiera mencionar otros ejemplos. Ahí están en el Congreso muchos proyectos y en algunos casos hubo aprobación de planes decenales y esas cosas, pero la aplicación, las leyes, exceptuando la modificación constitucional, las leyes están todas pendientes de aplicación. Sí. No, de aprobación. De aprobación. Y sabemos que no ha habido un seguimiento acelerado, porque por ejemplo la ley de contrataciones, óigame, se está yendo el tiempo. Es cierto, pero se van a aprobar ahora. Hay un plan para... Bueno, ninguno de nosotros hemos sido legislador, pero yo he tenido que acercarme a los procedimientos legislativos para dar seguimiento sobre todo a las iniciativas que van del Poder Ejecutivo. Sí. Y participo con frecuencia en reuniones de las comisiones, de trabajo, y me doy cuenta de que eso tiene un ritmo, que pudiera ser más rápido, pero tiene un ritmo. Ahora, muchos de esos proyectos que yo mencioné ahora ya están cocidos, es decir, ya han pasado todo lo... Se han discutido en comisiones. La fase de discusión y tengo la información de parte de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados que ahora en lo que queda de esta legislatura y en la que viene le van a dar control. Le van a salir. Sí, hay otros proyectos de leyes pendientes, como aquellos que fusionan instituciones. Son 6 instituciones, 6 ministerios. Que son más recientes. Sí, mucho más recientes, pero ya... Han pasado un 3 se están trabajando. Sin embargo, es bueno que sepan que
dos de los más importantes, que es el de la fusión del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía. Es un proyecto muy reciente y que ya incluso creo que fue aprobado en una de las cámaras. Pero el del MINER con el Ministerio de Educación Superior no ha sido depositado. Hay problemas. ¿Y qué pasa ahí, Antoliano? No, nada, que lo estamos trabajando. O sea, pero ha trascendido que hay una resistencia muy fuerte. Yo se lo pregunto porque nosotros tuvimos aquí al ex ministro de Educación, Ángel Hernández, hace varios meses largos, y en ese momento él nos dijo que ya eso estaba a tiro de hit. ¿Tú lo recuerdas, Alberto? Sí, oye lo que pasa. Se trabaja un proyecto, un borrador de un proyecto. Lo envían a la consultoría, pero lo que envían es una propuesta. Sí, sí. ¿Ha llegado la propuesta del MINER? La consultoría recibió una propuesta y la devolvió con una serie de observaciones. Y en una reunión que tuvo el ministro, donde participó el ministro de Educación actual, Luis Miguel de Cáncer, y estuvo Simón Freund, y estuve yo con el presidente, el ministro de Educación dijo que recibimos las observaciones de la consultoría y las hemos aplicado casi todas. Pero fíjense dónde que está el tiempo de esto. Un proyecto de ley de esa naturaleza, sobre todo en el estilo de este gobierno, no sé si siempre ha sido así, se comparte con una serie de instituciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil en algunos casos. Por ejemplo, es imposible que un proyecto de ley como ese no pase por la mano del Ministerio de Hacienda, del presupuesto, de la DGI. Es decir, todas las instituciones que son de alguna manera impactadas, hay que fusionar los presupuestos. Entonces, los técnicos están en Hacienda. Ellos toman su tiempo porque también tienen otras cosas. Y ahora, con respecto a ese caso específico, la consultoría está esperando que le envíen el último producto. El último borrador del proyecto. Sí, con las opiniones de esas instituciones. Ya incorporadas. Y entonces, ¿cuál es el papel nuestro? Así que lo que están especulando de que hay una resistencia del ministro de Educación Superior a que se produzca esa fusión, es especulaciones nada más. Yo no sé si íntimamente el ministro no está de acuerdo, que es su derecho, pero todos sabemos que el ministro de Educación Superior es un hombre sensato, que además de académico es un político y un hombre obediente a la jerarquía. O sea, hay derecho a no estar de acuerdo. Uno no está de acuerdo muchas veces con algunas cosas. Pero hay que explicar. Pero hay que al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ¿no le preocupa la lentitud con que el Congreso trata estas iniciativas? Algunas de las cuales tienen ya años. Sí, me gustaría que fueran más rápidas, pero tengo que respetar el ritmo del Congreso, ¿no? Que algunas veces... ¿Y quién le da seguimiento a esas iniciativas? Hay un viceministro que era del Ministerio, un viceministro del Ministerio Administrativo que tiene esa asignación en particular, que precisamente lo era el exdiputado Luis Saldívar, que por razones de salud, tuvo una situación de salud, ha salido de circulación y ahora ingresó en esa posición el viceministro Vilorio de la provincia de Atomayor, que también fue diputado. Siempre son funcionarios que han sido legisladores. Son como enlaces en ese proceso. Sí, así porque es. La verdad es que, vuelvo a poner el caso del ejemplo de la modificación a la ley de compra y contrataciones, pero se podría mencionar el mismo caso del Ministerio de Justicia, que el presidente desde que llegó lo propuso y ha estado insistiendo en la necesidad Pero el Ministerio de Justicia fue aprobado ya en el Senado. Sí. Y está en la Cámara de Diputados. Yo creo que quizá en esta legislatura pueda salir. Lo que me estoy refiriendo es a la lentitud con que se conocen los proyectos que para el gobierno tiene que ser importante. A veces hay sobre todo, Antoliano, porque
El partido de gobierno, el revolucionario Claro. moderno, Tiene mayoría tiene mayoría en congresual, ambas cámaras. una mayoría muy importante. Mire, una experiencia que puedo transmitir de esto es que se presume en teoría que los poderes son independientes. Sí. Sabemos que en la realidad los legisladores obedecen en cierto modo a las líneas de su partido y de sus líderes. Y eso es así en todos los lugares del mundo. Sí, sí, sí. Hay una bancada, un cuerpo de legisladores que tienen hasta sus oficinas, que se reúnen, discuten y trazan sus líneas. Ahora, eso en términos formal, pero en términos particular, es frecuente que aparezca un legislador o dos o tres o más que tengan una posición en contra de un aspecto determinado de una ley. Hay leyes que son controversiales y eso muchas veces da lugar a que se haya, digamos, se enchive, que haya un pequeño tranque. Hay varias circunstancias que pueden dar lugar a la lentitud de un proyecto de ley. Ya. En otro orden, ¿tuvo sobre eso? Lo único que me preocupa es que al gobierno se le agota el tiempo. Sí, así. Ya van 5 años. Sí, sí, el tiempo es corto. Y se supone que ya el último año, bueno, del próximo año, el activismo partidario se va a incrementar en la República Dominicana, inclusive intrapartido. Sí, sí. El caso mismo del PRM, que tiene tantos aspirantes a la nominación presidencial. Pero no hay dudas, eso que ustedes están diciendo es así sobre la brevedad del tiempo, y yo he dicho que una obra importante del Estado no se hace en 3 años. O sea, si un gobierno va a hacer una carretera o una presa, qué sé yo, una planta termoeléctrica, la empieza cuando tiene 1 año ya el gobierno y probablemente no la inaugure. Eso es cierto. Sí, eso pero, es Antoliano, nos estamos refiriendo Gracias. Yo me remito otra vez al discurso inaugural del presidente Abinader. Gracias, Kenia. Que hablaba de que él quería que lo recordaran como un presidente transformador del Estado Dominicano. Y lo ha intentado y de alguna manera... Y los proyectos están ahí, muchos de ellos han llegado ahí, pero no se ha visto. Bueno, pero tenemos la promesa de que eso se va a acelerar. Así es que cuando yo vuelvo aquí van a pasar... Vamos a ver esto. Con el tema de las fusiones quedaba pendiente también la de ADES y Supérate, que tengo entendido estamos a ley de un decreto. ¿Qué pasa ahí, Antoliano Peralta? Mira lo que pasa con esto. Supérate tiene una serie de subprogramas, ¿verdad? Vamos a llamarlos así. Y ADE también tiene algunos. Entonces, con la urgencia de sacar el decreto, el presidente decidió sacar un decreto solo disponiendo la fusión y dejando fuera para los fines de esta conversación, llamémosle subprogramas, esos subprogramas para ver si se redistribuyen, porque algunos son más de la naturaleza de otro órgano, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer y el mismo Gabinete Social. Si hay algunos que se puedan aprovechar el momento para hacer algunos ajustes. Y tengo entendido que esa institución, Supérate y ADES y el MAP, están en esa labor y que el ministro de Administración Pública va a proponer en estos días un proyecto de decreto adicional para determinar los subprogramas que se quedan y los que se incorporan, pero ya está fusionado. Ya. Bueno, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda han avanzado mucho en términos reales, aun cuando la ley en términos de operatividad. Sí, pero se sacaron varios programas que van a la presidencia de la República, que no van a quedar en ninguno de los dos. En nuevo órgano. Se fue un viceministerio importante de cooperación internacional al Ministerio de la Presidencia. El ordenamiento territorial. Sí, y también lo que tiene que ver con la
con el apoyo a las ONG. Sí, Centro de Apoyo. Y Cuyo Promoción. registro va a estar en el Ministerio de Justicia. Ah, ese va para el Ministerio de Justicia. El registro, no el apoyo económico. Explíquenos. O sea, El apoyo económico depende del Congreso. Actualmente el registro de las ONG lo tiene el Ministerio Público. Ajá, la Procuraduría, Procuraduría, está. ¿verdad? Sí, sí. Ahora, y eso va para el Ministerio Va de para el Justicia. Ministerio de Justicia. ese registro. Sí. Ok. Ahora, el centro de apoyo a las ONG que estaba en el MEPIC estará en el Ministerio de la Presidencia. Bueno, ojalá se estudiara esa ley que creó creo que la 122. 122.05. Ojalá se estudiara y se viera, porque la verdad es que, óigame, para registrar una organización social, es la de Caín lo que se pasa. Porque el Ministerio Público, por un lado, la Procuraduría, que tiene una larga experiencia en eso, requiere una serie de documentos, pero otra vez después cuando van al centro, otros Bueno, documentos. ya ahí los documentos son para recibir el apoyo. Documentos que se supone que ya se elaboraron. Sí, no solamente a recibir el apoyo. Para una organización social, abrir una cuenta bancaria tiene que estar registrado en el centro, porque el centro fue creado en función de dinero, no de promoción y desarrollo de las organizaciones. Fue en función para regular el dinero que reciben, porque muchas organizaciones estaban recibiendo dinero y lo gastaban de la manera que mejor le parecía. Según lo entendieron. Habían organizaciones que eran dueños, pero es un proceso burocrático increíble que tiene que resolverse. Sí. Si pasa un solo órgano, sería. Sí, eso se puede trabajar revisando la ley o un reglamento. Y el reglamento es más grande. Pero se puede revisar el reglamento. La ley. Aprovecho para decir, y qué oportuno ese comentario, lo vamos a tomar en cuenta, que en lo que sí se está trabajando, que se va a hacer público en las próximas semanas o meses, ese es un proyecto de ley sobre sociedades de comercio. Para esos mismos comentarios aplicados a las sociedades de comercio, la idea es llevar el proceso de formación de una sociedad comercial a los niveles ahora del siglo XXI y a lo que ocurre en los países civilizados. Hace décadas que la gente, mientras en la República Dominicana se necesitaban 7 socios para formar una sociedad y había que hacer una serie de papeleo, depositar eso en los tribunales, en el juzgado de paz, en el tribunal de primera instancia, en impuestos internos, luego en el registro mercantil. En otros países, una persona va a una oficina, dice que quiere hacer una empresa comercial y sale con su empresa. Pero aquí eso se ha agilizado bastante. Sí, pero... Esa es la diferencia que tenemos, porque si alguien quiere que una empresa, lo hace por internet. Pero ahora... Una pequeña empresa, ¿verdad? Sí, pero pequeño. este proyecto de ley es para... agilizar aún más eso. Bueno, en otro orden, Antoliano Peralta, hoy inicia, y lo decíamos anteriormente, el diálogo del CES, que va a tener como tema Haití. Las expectativas de usted como consultor jurídico y los puntos de conexión que pudiera tener con el Congreso por un lado, pero sobre todo con la consultoría jurídica, para que lo que se decida allí se agilice y no quede en letra muerta. Debo confesarles que en este momento el tema que se está discutiendo o que se va a discutir. Se discute a partir de hoy. En la mesa del CES no han sido de la competencia de la consultoría. Porque son temas de carácter de relaciones internacionales y laborales. Supongo que el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Trabajo, mi estimado amigo Eddie Olivares, van a tener una participación protagónica, migración, interior y policía. Ahora, si de ahí sale algún instrumento legal que haya que someter al Congreso, debe ir a la consultoría para su revisión.
A eso me refería. Sí, pero de verdad le aseguro que nosotros estamos muy ajenos a esa conversación. No fue así, como yo dije ahorita, en el otro diálogo, porque había una mesa de institucionalidad donde la consultoría tuvo una participación protagónica. Muy bien. En otro orden, mire, aquí se aprobó una ley para tratar de crear un órgano que fuera rector de la política de transporte de la República Dominicana, y así es que surge el Intran. Y se suponía que ese órgano iba a ser macro y iba a estar por encima de algunas dependencias estatales que también tratan el tema. En la práctica no ha ocurrido así. ¿Cómo resolvemos eso? Digo, en la práctica siguen cada organismo actuando. Bueno, la ley está y el órgano está. A veces hay que hacer algunos ajustes reglamentarios. El Intran tiene un director muy inteligente en este momento que pudiera y que tiene muy buena relación con la consultoría. De manera que si es necesario hacer ajustes normativos. Pero eso no ha llegado a la consultoría como un reclamo, una necesidad, una propuesta, una iniciativa. No, todavía no. Porque parece que el tema no es ya la ley, sino es la aplicación. Bueno, a veces hay temas de carácter reglamentarios que como suelen hacerse por decreto, la consultoría es un ente de colaboración. Ahí participa la consultoría. Claro. El tema de, por ejemplo, de la DGC. ¿Qué pasa con la DGC? Que no pasa, porque la DGC se le ha criticado mucho la gestión en términos de orden, y la Intran no está por encima del DGC. Y en el tránsito, ¿usted se imagina la crítica de expertos nacionales, internacionales, al tema de que los policías sustituyan los semáforos como una norma, no como una excepción? Alguien dijo, pero hay que asumirlo como un chiste, ¿no? Que en algunos sitios sustituyen semáforos inteligentes por policías brutos. No, pero bueno, ahora veo que se van a aplicar una serie de medidas. Hay personas que no confían en el tema del horario. Hace pocos días me dijo una señora que ella no sabría qué hacer si le ponen un horario distinto al de los niños, al de sus hijos. Claro. Pues tendría que ir temprano y después pararse frente a su oficina, esperar su turno pero hay que hacer el experimento, eso siempre se ha hablado, de que cambiando los horarios, y no todo el mundo tiene compromisos escolares. Claro, claro. Pero déjeme decirle, lo recordaba cuando se anunció esto, que en el año 1987, ya retornando Balaguer al poder, un año antes, una de las primeras medidas que tomó Balaguer fue crear una comisión para estudiar el tema del transporte, porque esto no es nuevo. Esto es viejo. Aquella vez teníamos un caos, pero también teníamos un déficit de guagua, de vehículos para transportar a la gente. Y el informe que se hizo, ordenado por el presidente Balaguer, que había llegado al poder en el 86, recomendaba modificar los horarios de entrada y salida de muchas instituciones, no solamente públicas, sino inclusive privadas. Ese es un tema que siempre se ha contemplado y que no se había aplicado. Pero yo recuerdo además que cuando en mi época de estudiante universitario, cuando yo me iniciaba, aquí los carros del Concho tenían dos colores en la capota. Sí. Y uno le tocaba un día y otro día. Y en la 27 de febrero, a partir de la Lincoln, había un transporte especial de carros rojos y verdes. Y un día eran los verdes y otro día los rojos. Pero en otros países, por las placas, sí, por la placa. Aquí se intentó lo de la placa par. En Venezuela creo que es así. Y en Colombia, en Bogotá, estuve recientemente. Hay medidas que no necesariamente son populares, que la gente las cuestiona. No, ahora. Y entonces los gobiernos le tienen miedo a esos cuestionamientos a veces. Veo que el ayuntamiento está disponiendo, no sé,
el tema de los giros a la izquierda en la... Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí vuelve otra vez. Los ayuntamientos tienen un poder legal sobre el tránsito Sí. que no siempre coincide Con con las lo disposiciones del del órgano Intran. rector de Sí. tránsito. Sí, Aunque la ley lo define cuál es el papel de cada quien. pero habría que revisar eso para que no haya digamos, una coincidencia Claro. entre funciones. Claro. Don Antoliano, con su permiso y con el permiso de la audiencia, vamos a hacer una pausa, pero será muy breve. Nos queda tiempo y nos quedan temas, así que manténganse ahí, por favor.